Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simmons. Hola, vamos a iniciar un estudio del Evangelio según Marcos. En nuestras Biblias en español, Marcos es el segundo libro en el Nuevo Testamento, pero es probable que fue el primer Evangelio escrito y que tanto Mateo como también Lucas tuvieron copias de Marcos cuando ellos redactaron sus versiones del Evangelio. Marcos es el más corto de los 4 evangelios en cuanto al número total de palabras, pero por lo general, la narración de un evento en Marcos es más larga y más detallada que la correspondiente narración en Mateo o en Lucas. Marcos se enfoca más en lo que Jesús hace y menos en lo que Jesús dice. Sus narraciones tienden a usar lenguaje sencillo y emotivo con el objeto de involucrar al lector en la acción que narra. La tradición de la iglesia temprana es que Marcos fue compañero de Pedro en Roma y que el Evangelio según Marcos es una recopilación organizada del contenido de las predicaciones de Pedro. Probablemente fue escrito poco después de la muerte de Pedro y antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En esta época, la iglesia en Roma experimentaba una persecución fuerte de parte del emperador Nerón. Es probable que Marcos quiso animar a los creyentes atribulados de esa ciudad a permanecer firmes en su fe. La narración del rechazo de Jesús y sus sufrimientos que resultaron en la victoria de la resurrección proveerán un ejemplo valioso que podemos seguir. Después de una introducción corta, Marcos tiene una larga sección que está dedicada a mostrar al lector que Jesús es el Hijo de Dios. Enseguida tiene otra sección larga que muestra que el Hijo de Dios tiene que morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar, y que todo aquel que quiere convertirse en seguidor de Jesús tiene que seguir ese mismo camino de autonegación y sometimiento a la voluntad de Dios, que es el camino de la cruz. Finalmente, hay una sección larga que narra la muerte y la resurrección de Jesús, en cumplimiento a sus predicciones en la sección anterior. Una técnica literaria que usa Marcos con frecuencia es la repetición. Por ejemplo, en Marcos 6:31 a 7:37 narra una secuencia de eventos. Luego, en Marcos 8:1 a 8:30 narra otra secuencia de eventos semejantes que sucedieron un tiempo después en lugares diferentes. En ambas narraciones, el orden de eventos es una alimentación milagrosa primero. La primera fue a 5,000 y la segunda a 4,000. Luego un relato de cuando cruzaron el mar de Galilea, la primera y la segunda vez. Después una discusión con los fariseos, seguido de un comentario sobre el pan, una sanidad y finalmente una confesión de fe en Jesús. Ambas secciones llevan al lector a concluir que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el tema principal de esta sección de Marcos. Otra técnica literaria que usa Marcos con frecuencia es una estructura de paralelismo invertido, a veces llamada estructura sándwich, donde el primer tema es igual al último, el segundo igual al penúltimo y así sucesivamente. Esta estructura por lo general guía al lector a asociar los diferentes temas. Por ejemplo, en Marcos 11:12 a 14, Jesús maldice a un árbol de higuera que no tenía fruto. En los siguientes versículos echa fuera a los vendedores del templo y en los versículos enseguida después de ese evento, los discípulos notan que la higuera se secó. Entonces, las partes de afuera del sándwich, el pan, son la maldición de la higuera al comienzo y que los discípulos notan la higuera ya se secó al final. El centro, la carne del sándwich, es la limpieza del templo. Por eso el lector concluye que la higuera sin fruto representa el templo lleno de vendedores y también la nación de Israel que no produce fruto para con Dios. El hecho de que la higuera se secó es una parábola actuada
que señala la destrucción futura del templo y de la nación de Israel por haber abandonado a Dios y vivir una vida sin fruto. Ahora vamos a comenzar el estudio del texto de Marcos. El primer versículo del Evangelio dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra evangelio suena como la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. Aunque la palabra evangelio no aparece en las traducciones al español del Antiguo Testamento, la palabra basar, que significa buenas noticias en hebreo, sí aparece en Isaías 41, 27, donde dice: yo fui quien envió a Jerusalén un mensajero de buenas noticias. Luego en Isaías 52, 7, donde dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y también aparece en Isaías 61, 1, donde dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Este último, según el Evangelio según Lucas, el Señor Jesucristo lo citó, diciendo: esta escritura se ha cumplido en su presencia. De estas tres citas en Isaías concluimos que el mensajero de las buenas noticias es Jesús, y que el meollo del mensaje es: Dios reina. Nos confirma esto Marcos 1, 14 y 15, donde dice: Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Por esta razón podemos concluir que un tema central de Marcos es el anuncio hecho por Jesús que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, y por estas dos razones le corresponde a cada uno arrepentirse y creer estas buenas noticias de que Dios reina en la persona de Jesús. Nuevamente consideramos el primer versículo de Marcos. Ya lo leímos, dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La frase Hijo de Dios, o simplemente la palabra Hijo, que por el contexto se refiere a Jesús, aparece 8 veces en Marcos 1:1, 1:11, 3:11, 5:7, 9:7, 13:32, 14:61 y finalmente en Marcos 15:39. Concluimos que otro tema principal de Marcos es establecer que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. El resto del libro de Marcos se dedica a dar detalles acerca de quién es Jesús, el mensajero, y qué significa arrepentirse y creer en él y en su mensaje de buenas noticias. Versículos 2 y 3 de Marcos 1 dicen así: sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Realmente estos dos versículos citan 3 diferentes citas del Antiguo Testamento. Primeramente, Éxodo 23:30, donde dice: yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino, que te lleve al lugar que te he preparado. Luego Malaquías 3:1, donde dice: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y en Isaías 40, versículo 3, donde dice: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. La palabra que estos 3 versículos del Antiguo Testamento tienen en común es la palabra camino. Además, en la segunda sección de Marcos, que nos enseña el camino de la cruz para Jesús y para nosotros sus seguidores, esta palabra camino aparece 10 veces. Concluimos que el tercer tema principal de Marcos es que nosotros, los seguidores de Jesús, llegamos a comprender qué significa andar por el camino de la cruz. Así que hemos aprendido
que los primeros 3 versículos de Marcos enseñan los 3 temas principales del libro. 1. La buena noticia es que el reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesús. El segundo tema principal es Jesús, el mensajero de las buenas noticias, es el único y verdadero Hijo de Dios. Y el tercer tema, nosotros los seguidores de Jesús debemos todos andar en el camino de la cruz que Él ha trazado de antemano para mostrarnos por dónde debemos andar. Con esta guía continuaremos este viaje de origen divino, semana tras semana, hasta llegar al final. Como dice Marcos 13:13, mas el que persevera hasta el final, éste será salvo. Dios le bendiga.